tardes tengan todos ustedes. Un gusto saludarles. Me da gusto que estén por aquí. Y bueno, pues ojalá que sea de provecho esta plática que vamos a dar. Y bueno, pues ya como mencionamos por ahí, se llama manejo biológico de Neopestalotiopsis roseae. Esta Neopestalotiopsis roseae pues es una enfermedad complicada, es un patógeno complicado, llega a causar pérdidas hasta del 70%, inclusive nos ha tocado ver donde huertas completas han sido dañadas. Bien, pues vamos a hablar un poco más de su importancia. Les digo, no solamente el 70% de las pérdidas. Vean en esta parcela que nos tocó visitar en el 2023, pues prácticamente aquí había hasta un 85% de plantas muertas, ¿no? Cada autor en cada lugar y variedad reporta diferentes pérdidas. Sí, por acá está otro en el 2017-2019, pérdidas del 40 al 50%, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar también de un poquito de cuáles son las diferentes especies. Primero se identificaron a Pestalotiopsis en Neopestalotiopsis, Pseudoneopestalotiopsis, Pestalotiopsis según sus características morfológicas. Aquí estamos observando un conidio que tiene un apéndice en la base y 3 o puede tener 4 apéndices en la parte apical, y en base a eso se clasifican las especies, pero viene evolucionando de Pestalotiopsis. Ahora pues vamos a ir viendo cómo fueron apareciendo en el mundo estas especies y estos cambios. Por ejemplo, ahí en Pestalotiopsis longicetula apareció en Florida, en Israel, en 1970, ¿no? Y de ahí pues aparece ya en el 2012 y en el 2018. Esa Neopestalotiopsis, así se menciona. Bien, entonces aquí le estamos mostrando otra imagen. Miren, este es un síntoma de los más recientes, ¿sí? Vean cómo son manchas circulares, hundidas, con un ligero halo. Se pueden confundir con botritis. La única diferencia es que estas no esporulan, sino que, bueno, esporulan, pero formando puntitos negros que son los acérbulos, a diferencia de un moho gris, que si le damos la vuelta a la hoja, vamos a encontrar un micelio grisáceo. Esa es la diferencia. Y bueno, pues aquí en este caso hay 4 especies involucradas, lo que es Neopestalotiopsis clavispora mesopotámica, que es una de las que se dice que son de las más agresivas, y lo que es Neopestalotiopsis roseae, ¿sí? Y bueno, pues en el 2021 por ahí algunos autores señalaron que hay una nueva especie todavía de Neopestalotiopsis. Aquí están otras imágenes, miren, de lo que es Neopestalotiopsis roseae. Vean aquí cómo hay daños tanto en la corona, en el fruto, en las raíces, en las hojas, ¿sí? En los peciolos. Podemos ver todos esos daños de Neopestalotiopsis roseae, y esta fue identificada en varias partes del mundo, en Egipto, en China, en México y en Estados Unidos, en Florida y también en Taiwán. A esta especie se le considera pues como la más ampliamente difundida en el mundo, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver aquí algunas características morfológicas, ¿sí? De cómo se ve su crecimiento cultural, cómo vemos por ahí los acérbulos y cómo vemos los conidios, ¿sí? Y bueno, también se habla de que Neopestalotiopsis roseae tiene una sinonimia con Neopestalotiopsis longicutela. Y bueno, pues aquí les vamos a ir mostrando otros los conidios de Neopestalotiopsis roseae atacando otros cultivos. Aquí en este caso en fresa, en este caso es mesopotámica, y pues esta es más agresiva. Otros daños que se pueden observar, en este caso en Estados Unidos, en Florida, se reportaron estos tipos de daños. Miren, manchitas púrpuras, algo hundidas, y con la presencia de acérbulos. Y también daños en frutos, y aquí un daño más avanzado. Y bueno, aquí están otros daños ya más drásticos. Igual se sigue manteniendo esa pudrición rojiza, ¿sí? Pero también otra vez los puntos por ahí están.
Y bueno, aquí otros daños más, miren, ya más severos, cómo están esos daños que se pueden confundir con botritis, pero aquí ya se empiezan a aparecer unos puntitos negros que son los acérbulos, o simplemente este nivel de daño ya muy avanzado, miren. Las plantas cuando se trasplantan van a manifestar este tipo de sintomatología, como si hubiera también un exceso de sales. Vean las nervaduras, en la periferia de las hojas se muestran esa característica como de sal, pero en realidad está infectada de Neopestalotiopsis rosae. Vean, también es parte del inóculo, así es como llega de otros países o también de aquí de México. En este caso, si es planta madre, pues así viene dañada, ¿no? Y bueno, pues cuando se reproduce aquí en México, si no se tienen los cuidados, pues se sigue con la infección. Vean aquí algunas coronas que se analizan, cómo está en la necrosis. De hecho, esa es una estrategia bien importante. Si ustedes se dedican a producir fresa o son asesores, pues lo primero que tenemos que hacer es sacrificar unas plantas, por lo menos unas 25 plantas. De 25 a 100 plantas hay que sacrificar para observar cómo está su corona. ¿Sí? Aquí es un daño de Neopestalotiopsis, acá es un daño por Phytophthora, que es el cilindro rojo. Y bueno, pues más síntomas que hemos encontrado, miren, aquí está otra vez, aquí se ve la presencia de acérbulos, esa es la diferencia contra botritis. Sin embargo, al menos en 2 especies de fresas hemos encontrado este otro síntoma, miren, unas manchitas amarillas, que dices, ¿cómo es que son diferentes? Inclusive a estas otras manchitas, que son unas manchitas púrpuras con halo amarillo. Y vean la diferencia contra un herbicida, un 2,4-D, un hormonal, pues vean cómo hace el daño, a diferencia de cómo empieza aquí, ¿no? Entonces, dependiendo de la especie de fresa que tengamos, se van a manifestar diferentes síntomas, ¿no? Entonces ahí es lo importante de conocerlas. Aquí están otros daños más, miren, estos daños de nervaduras con amarillamientos, este otro daño, amarillamiento y en el centro una mancha púrpura, pues son típicas también de lo que es Neopestalotiopsis. Y este otro daño muy típico de botritis, pero en realidad pues está Neopestalotiopsis. Aquí hay más daños que tienen que ver con esas manchitas púrpuras. Vean solamente una parte de la hoja y con eso ya está el daño. Otros acá. Y todo esto tiene que ver con Neopestalotiopsis rosae. Otros daños más. Imaginen, aquí se parece que se hubiera aplicado un producto porque la lesión se distorsiona, pero se mueve como sistémica hacia las nervaduras, ¿sí? De hecho, es importante mencionar que este hongo Neopestalotiopsis es un hongo endofítico. ¿Qué quiere decir? Que puede meterse en el sistema vascular de la planta, ¿no? Por eso es que ataca por diferentes partes, ataca en hojas, ataca estolones, peciolos, coronas y raíces. Vean aquí otros daños más, como estamos observando, que tiene una gran cantidad de síntomas este patógeno. Aquí están otros daños más avanzados, estas lesiones púrpuras se mantienen por ahí, tizones. Y bueno, esto también que pareciera como una intoxicación o algo de salinidad, pues también es parte de los síntomas de Neopestalotiopsis. Y aquí está lo que les digo, esto es lo que nos permite diferenciar de botritis. Vean aquí, ya vemos la presencia de los acérbulos, vemos que es un gran tizón, ¿sí? Aquí en la parte de arriba, pues está la presencia de acérbulos. Y bueno, pues el manejo, si nos pudiéramos confundir con botritis, pues botritis no es así de agresivo. Sin embargo, pues el manejo es algo similar entre botritis y Neopestalotiopsis. Obviamente, pues es mucho más agresivo Neopestalotiopsis. Y ahí se tienen que utilizar otros productos ligeramente diferentes al moho gris. Aquí están para una mayor certeza, miren, cada uno de estos puntitos pues es un acérbulo y tiene cientos y cientos de conidios en el interior. Y eso dificulta su manejo porque va a haber una mayor presión de inóculo. Bueno, aquí como les decía, miren, en esta imagen, pues realmente todas estas plantas presentaron síntomas de Neopestalotiopsis. Varias de estas, si no mal recuerdo, más de 100 plantas, las abrimos para verificar que realmente habían muerto por pudrición de la corona y por este caso por la Pseudiplodia. Y se murieron en los primeros 20-30 días. Esto quiere decir que es una planta que venía mal
desde el vivero o que había un alto inóculo en el campo, ¿no? Y bueno, pues ahí están algunas imágenes que les comparto. Miren cómo se veía la corona, pues dañada. Hace unos cuantos años, 3, 5 años atrás, se decía que hasta con un 5, 8% la planta podría sobrevivir. Hoy con 2 o 3% ya no sobrevive, ¿no? Ahí están otras imágenes, miren, de daños en la corona. Y bueno, hemos apreciado a través de estos años que hemos trabajado con este patógeno y con este cultivo, que el talón de Aquiles de una planta de fresa es el estolón, por donde ella se reproduce. Ahorita vamos a ver otras imágenes. Aquí está muy claro, miren, este estolón es por donde entra el patógeno. Eso es algo que hemos apreciado de manera contundente. Quiere decir que no se selló bien ese estolón cuando se cosechó el estolón como tal, y en lo que se llevó a enraizar, y por ahí, por esa abertura natural, o por herida no natural, que se hizo esa herida, por ahí penetra. Miren este hongo aquí, cómo en este síntoma, cómo va a través del estolón, por ahí penetra, ¿sí? De manera directa a la corona, y una vez que tengamos infectada la corona, pues va a ser muy complicado que algún producto, aunque sea sistémico, funcione. Entonces es bien importante partir de una planta madre y las hijas que sean sanas, porque recordemos que es endofítico, ¿no? Bueno, pues después de la sintomatología, aquí nada más para recordar, vean las diferentes formas de cómo crece Neopestalotiopsis, ¿sí? Diferentes aislados y conidios, pero pues las especies más importantes aquí en México, pues es Neopestalotiopsis rosae. Ahí están otras más. Vean aquí cómo hay la presencia de acérbulos. Dentro de los acérbulos van a estar los conidios. Y en este caso, aquí estamos hablando, en este caso de la letra B, pues son acérbulos de Neopestalotiopsis rosae. Y también las letras D y E pertenecen los conidios a Neopestalotiopsis rosae, que puede tener en este caso, miren, hasta 4 apéndices en la parte apical y 1 en la parte basal. Aparte de 3 conidios son oscuros y 2 hialinos, que son los de los extremos. Y bueno, pues aquí están algunas formas en cómo crece. Es una manera de observarlo. El crecimiento cultural. Hay cepas que tienen una gran capacidad de producir acérbulos, y pues esos son más agresivos. Bien, pues esa es como una manera de introducción. Ahora pues sabemos que para este tipo de problemas no ha sido tan fácil, inclusive usando los químicos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la estrategia de manejo debe ser enfocada a diferentes estrategias, no solo a uno. Para esto necesitamos conocer todas las bases. Son 9 bases que usamos nosotros para establecer cuál es la mejor estrategia. Y una estrategia te puede dar un porcentaje, 2 pueden sumar más, y más de 3 estrategias te pueden garantizar el éxito, ¿sí? Entonces, cuándo elegir una va a depender del nivel de inóculo, del nivel de daño. Imagínense que ya traigo de 100 coronas que analizo, traigo 50% de incidencia y un 2% de severidad en mis coronas, pues no me voy a ir con un biológico, ¿no? No me voy a ir con uno de contacto, me tengo que ir con un sistémico para que el producto llegue a la corona, y ahí el primer producto tendría que ser un químico, ¿no? Pero si yo vengo con certeza de que mi planta viene sana desde la planta madre, desde que están colgando los estolones y se lleva la producción de la plántula, y reviso que de 100 coronas el 95%, el 98% no viene sana, pues entonces me puedo ir con un biológico, ¿no? Y ahí es donde entra la oportunidad. Y bueno, el hecho de que sea un biológico no quiere decir que no sea tan bueno como un químico. Hoy en día hay microorganismos que también son endofíticos y que tienen sustancias químicas que también se mueven, ¿no? Que se llaman lipopéptidos. Aquí está nomás para que les vean, miren, aquí nosotros hemos hecho estudios, por lo menos 25 coronas. Cortamos 25 coronas y cada una de estos crecimientos que ven aquí es el crecimiento de cada una de las coronas. Y vean en esta imagen, pues esas 25 plantas, las 25 venían infectadas, y aquí nos podría engañar el ojo que vemos que están sanas, ¿no? Visiblemente sanas, pero cuando hicimos el aislamiento en el laboratorio, en todas salió contaminada.
Por eso les digo que es un hongo endofítico y la primera aplicación pues debería ser un químico si no tenemos la certeza de cómo viene. Aquí vuelvo a recalcar otra vez, hay coronas muy marcadas con ese síntoma, de dónde ingresó, que fue por el estolón, ahí está muy claro, pero hay algunas coronas que no muestran el síntoma, ¿no? Pero al hacer el aislamiento aparecen. Entonces por eso voy a hacer aquí un poquito de preámbulo, vamos a manejar varias estrategias que tienen que ver con el manejo biológico, algo así en cierta manera, ¿no? Es bien importante también partir de una variedad que tenga una resistencia, de una tolerancia. Ahorita tenemos un estudio aquí en Texcoco con Víctor y se ha comportado bastante bien. Sin embargo, también Marisol, Cleopatra, Shareni, Adelanto tienen cierta tolerancia. Entonces es bien importante por ahí a partir de ello. Y bueno, en cuanto a la parte cultural, pues hay que tener una fertilización adecuada, oportuna, no excesiva en nitrógeno, porque eso va a favorecer la enfermedad. El riego por goteo también es importante, no tener excesos de agua, de humedad. Su temperatura ideal de este patógeno está entre 24 y 28 grados centígrados y humedades arriba del 90%. Es decir, le gustan humedades altas y temperaturas cálidas. Y bueno, si las camas también las tenemos altas, que esté libre de malezas, ¿sí? Y que se compostee todo lo que es inóculo y mejoradores de suelo, pues con esto vamos a garantizar que vamos a tener menos riesgos. Y bueno, pues de ahí, del manejo biológico, hemos hecho algunos trabajos con Bacillus aeruginosa, con Bacillus belecensis, con Trichoderma marcianum y con algunos consorcios microbianos, en donde voy a mostrarles algunos resultados. Pues tanto Bacillus aeruginosa como algunas cepas de Trichoderma marcianum van a tener, en este caso Bacillus, va a tener unos lipopéptidos que le permiten compararse con algunos fungicidas sistémicos. Es decir, esos lipopéptidos se llaman iturinas, surfactinas, que tienen la capacidad de penetrar y de detener a los hongos. Algunas cepas de tricodermas también pueden tener antibióticos, ¿no? Y bueno, pues por aquí un consorcio de diferentes microorganismos que también ayudan a mejorar. Aquí algunas imágenes que hicimos, miren, aquí tenemos a Neopestalotiopsis en el centro y por afuera tenemos a Trichoderma marcianum y vean cómo la está colonizando, cómo no la dejó crecer. Esos son estudios en laboratorio. Aquí tenemos ahora con ese Bacillus aeruginosa, vean cómo hay cierta inhibición, no la deja desarrollar, ¿sí? Y a veces se resiste la neo y trata de crecer por ahí, pero pues eso quiere decir que aquí hay sustancias que en este caso les digo se llaman lipopéptidos, como iturina, surfactina, las cuales tienen la capacidad de perforar el micelio del hongo, y en esas perforaciones el hongo va a liberar iones de potasio que son vitales para su supervivencia. Vean aquí, encerramos a la Neopestalotiopsis, trata de sobrevivir, en este caso aquí fue con unas cepas de Bacillus cereus, Bacillus subtilis, y bueno, pues aquí con algunos tricodermas, miren, el hongo del centro crece totalmente, no tiene quien lo inhiba, y bueno, pues ahí está cómo se desarrolla, mientras que en los demás, pues o tenemos algunos extractos de gobernadora, o tenemos aquí a lo que es Trichoderma viride, aquí a Trichoderma marcianum, ahí arriba también, y vean cómo están colonizando. Dependiendo de la cepa, pues va a ser más agresiva contra este tipo de patógenos. Y bueno, pues aquí hicimos algunos estudios probando ese consorcio de varios microorganismos. Lo probamos de manera preventiva y de manera curativa. De manera preventiva, pues es el círculo que está en el centro, ¿sí? Ahí no había, nos aseguramos que ahí no había hongos, no había síntomas. Y vemos cómo de manera preventiva, pues las eficacias pueden ser inclusive del 100%. Pero ¿qué pasa cuando ya está de manera curativa, cuando ya está el síntoma? Pues el síntoma avanzó. ¿A qué me refiero? Esta imagen de acá es la que nos sirve para evaluar lo que es de manera preventiva, porque nosotros le pusimos el hongo en el centro de esa hojita y después se aplicó el producto. Y en este caso, miren, este es el testigo absoluto en donde se
infecta totalmente, y por eso es que vamos comparando con las demás hojas, y es lo que le llamamos que es una infección que ya venía de campo. Y entonces miren, un consorcio, pues lo máximo que anda dando por ahí entre 50 y 85%, utilizando 4 litros por hectárea. Aquí está otro producto a base de 3 bacillus. Vean aquí cómo también se comporta bien de manera preventiva, hasta el 98, 100%, pero cuando ya de manera curativa, pues el efecto baja, 60, 85%. Estos bacillus también son de los más interesantes que hay en el mercado. Y otro más, aquí estamos viendo, miren, de manera preventiva, pues aquí tenemos por aquí hasta un 100% con otro consorcio de 8 microorganismos. Y de manera curativa, pues fluctúa entre 70 y 90%. Aquí en este caso hay otro producto por ahí a base de 2 cepas de Bacillus aeruginosa, también de las mejores cepas a nivel mundial, y pues estamos viendo ese efecto otra vez, por aquí mínimo un 60 y entre un 98 a un 100% de manera preventiva, y de manera curativa puede estar dando por ahí de un 65, dependiendo de la dosis. Miren, es otra cosa que estaba omitiendo, aquí está 1 mililitro, pues la dosis es muy baja, 2 mililitros ya tenemos un 65, pero si nos vamos a 4 mililitros, pues nos vamos hasta un 93%. También la dosis es importante. Y bueno, este es otro trabajo que hicimos directamente en campo, en un vivero, en donde ocurría la infección de manera natural. Y aquí estamos viendo pues los tratamientos que se aplicaron. Esto fue el 9 de agosto de 2023, aplicando un consorcio de microorganismos a base de Bacillus, a base de Trichoderma, de Streptomyces. Y bueno, vean aquí el 20 días después, ¿qué pasa, no? Cómo iniciamos y cómo 20 días después, cómo se ve el efecto. Y bueno, comparando el testigo comercial contra el testigo biológico. Y el testigo comercial usando productos químicos pues muy caros. Y vean ahí se nota la diferencia además en el vigor. Entonces a veces desafortunadamente hay empresas viveristas que no confían en los biológicos y que tenemos que seguir haciendo más desarrollo y demostrarles pues que sí funcionan. De hecho, aquí está, miren, revisamos también a nivel de coronas, a nivel de raíces. Vean que hay menos raíces en el testigo comercial comparado con el manejo biológico. Otra imagen más. Si no decimos que no hay daños, si hay algunos que otros daños, pero comparado con el químico, pues hay diferencias. Y si les dijera los nombres de los productos y el costo, pues seguiría uno como dicen, de reversa. Y bueno, les voy a mostrar el último resultado que hemos estado desarrollando. Este es otros tipos de bacillus, amyloliquefaciens, belecenses. Vean cómo también desde el laboratorio, desde ahí inhibe. Dependiendo cómo hagamos la técnica, aquí en este caso se pone a confrontar para que no crezca. Pero hemos hecho otros trabajos junto con colaboradores, en donde se envenena todo el medio y simplemente pues el hongo Neopistalotiopsis no se desarrolla. En este caso ahí la ingeniera Viridiana nos ayudó a desarrollar estos trabajos, esta investigación, y vean aplicaciones en campo, cómo se ven los síntomas en el follaje y comparado con plantas que fueron tratadas desde 3 días antes del trasplante. Vean el vigor, aquí simplemente para que comparemos de este lado donde estoy yo. Acá es el testigo, vean el testigo cómo está el nivel del vigor contra este tratamiento, ¿no? Y esto que no es la dosis más alta, ¿no? Pero hay una gran diferencia y vean, esta variedad pues tiene cierta tolerancia, pero y además cada una de estas plantas fue inoculadas con el patógeno, ¿no? Y bueno, hay un pequeño video para que vean cómo está desarrollado este cultivo con nuevas cepas de Bacillus amyloliquefaciens y Bacillus belecenses. Pues
Pues les agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Estamos a la orden. Todo quedó muy claro. Yo tengo una pregunta, profe. Adelante. ¿Podemos ver quiénes son? Soy Elías, profe. Regálenle su nombre. Elías Nava. Elías Nava. Adelante, por favor, Elías. ¿Cómo se realiza el tratamiento antes del trasplante? Buen punto, buen punto. Generalmente estamos utilizando 1 litro de agua y ahí se agrega la dosis y se asperja de manera foliar y de tal manera que también pues la gran cantidad de agua pueda bajar hacia la raíz para que pueda mojar el sustrato. Ese es un buen punto y hemos visto que si no lo haces, pues no se nota, queda una etapa susceptible por ahí. Entonces se hace de esa manera, asperjando a la charola con alto volumen para que baje también al cuello, al cepellón. Ok, ok, gracias. Tenemos una pregunta de Neaim y pregunta, ¿la aplicación de los biológicos es foliar al suelo o sustrato? La primera va aplicada, ¿me repite el nombre de la persona que hizo la pregunta? Neaim. Neali. Muchas gracias, Neali. Sí, como les decía, se puede hacer de manera foliar y que llegue con suficiente volumen de agua para que llegue al sustrato. Esas imágenes que les mostré, 3 aplicaciones fueron realizadas por el sistema de riego. La imagen que también les mostré, a ver si se puede ver aquí todavía, sí. Esta imagen aquí que está detrás de mí, se le hizo una aplicación más adicional de manera foliar, entonces ahí se ve que hubo una mayor protección también de manera foliar, ¿sí? ¿Por qué lo hicimos? Porque es un hongo, sabemos que no solamente ataca a nivel de raíz y cuello, de estolones, sino que también de manera foliar. Y entonces se puede hacer de las dos maneras, de manera foliar y por el sistema de riego. Obviamente va a depender del tipo de patógeno. Si nos vamos con un fusarium, pues se limita a lo que es la raíz. Pero este tipo de patógenos que ataca también por follaje, pues podemos hacer alguna aplicación foliar. Tenemos otra pregunta de Santiago Cruz. Y dice, en el consorcio, ¿qué dosis se utilizan y quién domina? Ok, sí, en el consorcio se usan mínimo 2 litros por hectárea y bueno, pues todos tienen un papel importante en la eficacia. Obviamente, pues Bacillus va a ser la primera función porque tiene inductores de defensa. Después va Tricoderma, que va a competir por espacio. Y bueno, por ahí viene otros como Micromonospora, ¿sí? Que también tienen esa función y algunos Streptomyces. Y bueno, además el consorcio puede tener otros efectos por ahí de bioestimulación. También pregunta, ¿cómo saber si los biológicos están vivos, activos o vigentes? Muy bien, es una buena pregunta. Hay que mandarlos a un laboratorio para ver qué es lo que nos están vendiendo. Dependiendo de la marca, hay marcas que generalmente llevan las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, un Bacillus aeruginosa lleva esporas, lleva endosporas, pero también lleva lipopéptidos. Ya van ahí sintetizados. Entonces, es importante saber, pues, qué tipo de producto está uno comprando, ¿sí? Y bueno, en un laboratorio puedes mandar el producto y ahí te dicen cuántas unidades formadoras de colonia encontraron por mililitro o por gramo de producto y es una manera de corroborarlo. Y nosotros tenemos un laboratorio y recomendamos otro también por ahí, uno que se llama Diagnostilabs, en donde les pueden hacer esos estudios y van a encontrar, pues, si el producto cumple o no cumple con lo que dice. Tenemos otra pregunta de Carla Lisbeth. Dice, ¿cómo diferenciar de enfermedades como sepia que tiene síntomas muy parecidos? Otra vez, por favor, ingeniera. ¿Cómo diferenciar de enfermedades como sepia que tiene síntomas muy parecidos? Psiquia.
No me queda la palabra psiquia. Si quieres, a la dejamos pendiente. Aquí Roger está poniendo la sitia. Como sitia, no, pues sitia no conozco esa enfermedad. A lo mejor pues, podría ser algún tipo de virus, o Carla, por favor, si nos ayudas, si también está presente en fresa, por ahí si nos puedes, ya sea que participes en el chat o alzando la mano, y para ponernos más de acuerdo ahí. La siguiente pregunta. Preguntan, ¿de favor podría repetir por géneros y especies? Saludos desde Coatepec. No escuché bien, ¿no? ¿Sí podría repetir por géneros y especies? Ok, sí, les digo que para tener un mejor efecto de acuerdo a sus virtudes de cada microorganismo, en este caso, si tenemos un consorcio microbiano, pues hay que conocerlo, pero quien más se recomienda pues es Bacillus aeruginosa, porque es el primero por la inducción de defensas que tiene. Si ustedes tienen un producto tricoderma y saben que también induce las defensas, entonces pues ahí no habría cualquiera de los dos debería ir primero. Ahí va a depender pues del nivel de daño que traiga su planta, ¿no? Si es al trasplante y después de que revisaron las coronas, entonces ahí es como se parte, ¿no? Sí, y entonces primero vamos a partir de que Bacillus es el único que induce las defensas, entonces Bacillus aeruginosa, luego iría un tricoderma, de ahí pues puede ser tricoderma marciano, tricoderma viride, ambos tienen muy buena eficacia por ahí, depende de las cepas. Y después de ahí ya podría ir una micromonospora, una streptomyces, una burkholderia, ¿sí? Y bueno, hay muchas más por ahí. Y cada vez están saliendo nuevos bacillus también. ¿Hay alguien que quiere hacer una pregunta usando el... Bueno, tenemos otra de René, que pregunta, ¿qué manejo recomienda con los organismos biológicos en cultivo ya establecido y qué porcentajes de control ha observado? Muy bien, otra vez pues cuando uno va al campo pues hacemos la evaluación de la incidencia, la severidad, y en base a eso decidimos qué hacer, ¿no? Si nos vamos con un químico o nos vamos con un biológico. Y la otra también, quien va a marcar la pauta en nuestro mercado, ¿no? Nuestro mercado destino. Si ya estamos cerca a cosecha, pues tendremos que revisar, ¿no? Si un fludioxonil más un ciprodinil nos funcionaría para parar el problema, y después de ahí irnos con varios biológicos, ¿sí? O una carboxamida, un tipo fluxapiroxad más un piraclostrobin, sería la aplicación de estos para después ya irnos con biológicos. Esas son las dos cosas que hay que jugar: el nivel de incidencia, severidad, la residualidad, y en qué etapa fenológica estamos para comercializar. Si ya estamos próximos a cosecha, pues tendremos que ver ahí los tiempos de reentrada. Estas dos moléculas que les acabo de mencionar, un fludioxonil más un ciprodinil, pueden tener por ahí 0 días a cosecha, al igual que un fluxapiroxad más un piraclostrobin, ¿sí? O también por ahí un trifloxistrobin, pues van a tener 0 días a cosecha, ¿no? Y entonces, dependiendo del nivel de daño, en base a eso ya le seguimos con los bacilos, con Bacillus subtilis, o con Bacillus aeruginosa, o amyloliquefaciens, o velecenses. Esa sería por ahí la ruta. Tenemos otra pregunta, dice, ¿el consorcio es compatible con algún fungicida sintético? Se tienen que hacer estudios para demostrar, y de hecho hemos hecho algunos por ahí, y sí pueden ser compatibles. Sí. ¿Mande? Entonces, sin embargo, cada compañía trae ya por ahí su lista con qué si son o no. Nosotros hemos visto que algunos Bacillus aeruginosa
pueden ser afectados en un 10% con una azoxystrobin, por ejemplo. Pero pues entonces si tú ya sabes en qué tanto se te afecta, pues puedes agregar más producto, ¿no? Pero también pueden ser afectados, por ejemplo, por un mefenoxam, que dices no tiene nada que ver, ¿no? No hay lógica, ¿no? Es un bacillus, ¿cómo le va a afectar un fungicida, ¿no? Y bueno, también les puedo decir que inclusive ácidos fúlvicos, algunos nutrientes pueden afectar también en reducir la cantidad de inóculo o de propágulos de los biológicos. Entonces, pues es importante saberlo para uno saber en qué tanto puedes compensar más del producto, o ver si también el hecho de que te afecte un 10% la viabilidad, si te afecta la eficacia o no. Esa parte nos ha faltado hacer. Hemos llegado nada más a nivel de laboratorio y falta llegar a la parte de campo. Tenemos otra pregunta de José y dice, ¿se podría aplicar Trichoderma asperellum? Sí se puede aplicar, pero en algunos estudios que hemos hecho, Asperellum tiene como una mayor especificidad, va a depender también de dónde se haya aislado, pero hemos visto que tiene mejor eficacia contra Phytophthora cinnamomi en aguacate. Es cuestión de validar por ahí cómo se comporta con este patógeno. También si puede repetir el número de veces que se recomienda aplicar el consorcio y cuál es el intervalo de tiempo entre cada aplicación. Muy bien, pues lo ideal y como máximo, lo ideal sería 2 aplicaciones máximas, siguiendo las recomendaciones de la FRAC, de que no debemos usar un producto más de 2 veces, ¿no? Y de hecho sería en secuencias cada 7 días, pero como máximo las compañías están haciendo hasta 4 aplicaciones. A lo que voy? Pues que si lo máximo que puedes hacer entre 2 y 4 y rotes con otro ingrediente activo. Pero si tienes tricodermas, tienes bacillus, pues aplica 2 de bacillus, te vas con 2 de tricoderma y vuelves a regresar a 2 de bacillus o otro tipo de consorcios. Y que vayas utilizando los diferentes, pues en cierta manera, diferentes modos de acción, aunque son muy similares entre los hongos y las bacterias.